Bueno, en primer lugar, comentaros que esta sesión se va a grabar, ¿vale? Los comentarios que hagáis por el chat pues quedarán reflejados y también vuestras intervenciones, pero bueno, en principio entendemos que el conocimiento está abierto para todos y queremos compartir esta masterclass posteriormente pues, con aquellos alumnos y amigos de UTAD que no se puedan conectar hoy, pero que sí que están interesados en seguir todo lo que Ana Rojo nos tiene que contar. Entonces, pues luego enviaremos también la grabación, ¿vale? Perfecto. Pues estamos viendo cómo se nos va a incorporar. Vale, se escucha muy bien. Muchas gracias, Alberto. En principio ha generado mucha expectación esta masterclass, Ana, así que vamos. Sí, jolín, qué alegría. Tenemos mucha gente y bueno, y también en medios, creo que también has tenido varias entrevistas. Entonces, pues oye, encantados de que tus estudios y tus investigaciones se trasladen a muchísima gente, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito divulgativo. Espero que sí. No sé si vosotros lleváis como rastreo de cuántos de los asistentes, bueno, de qué campo vienen, porque eso yo tenía la duda. Eso haremos una pregunta. Mira, podemos ir preguntando, si te parece, Ana. Tenemos en estos momentos ya gente conectada. Si nos podéis comentar por el chat vuestro background, así también podemos enfocar la terminología y el lenguaje y el discurso. Mira, ciencias de la actividad física y el deporte. Muy apropiado. Oye, qué interesante. Sí, muy interesante. A ver, más gente, si nos podéis decir un poco cuál es vuestros skills, vuestras profesiones, vuestra área de conocimiento. Usando el máster de computación gráfica en UTAD. Pues perfecto, Lucas. Este es un alumno de nuestros. Ana también, Ana Rojo es antigua alumna del máster, o sea que conoce muy bien esta formación que le ha servido para desarrollar su carrera profesional y sus investigaciones. A ver, ¿quién más? Contanos un poquito qué estáis haciendo. A ver, tengo un máster en BIM y parte de otro, Arqueología y Patrimonio Virtual. ¡Qué interesante también! Madre mía, qué interesante. Y Alberto, ¿qué eres de formación? Mira, nos comenta Camilo, cirujano plástico, microcirujano de Colombia. Madre mía. Qué interesante, qué perfil. Soy programador informático, David. Bueno, tenemos unos perfiles. Sí, hay un poco de todo, ¿eh? Sí. O sea que, bueno, pero realmente la charla es muy multidisciplinar, o sea que yo creo que bien de una parte o de otra, todos seguro que tienen algo que aportar y cosas que conocerán seguro. Qué bien. Vale, aquí Dylan nos comenta que tiene un grado de gráfica publicitaria y otro de programación web. Muy bien. Muy bien, muy programación. Bien. Esto tiene que ver la programación en todo hoy en día, es como el nuevo lenguaje, ¿verdad? Pues a ver si alguien más. A ver, Jesús nos comenta, espérate, generalista 3D, posible futuro alumno del máster de computación gráfica. Pues nada, Jesús, aquí también va a estar ahora Laura Raya, la directora de los posgrados de realidad virtual, computación gráfica y simulación de UTAD. No sé, espera, voy a mirar a ver si se ha conectado ya, que a lo mejor la tenemos aquí, la estoy haciendo esperar. Y podéis, y también Sonia, mira, sí, Laura ya está aquí, que nuestra responsable de admisiones, que os podrá también responder a todas las dudas que tengáis de las titulaciones de UTAD. Bueno, ya estamos. Vale. Laura, hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas, dadme 3 minutos que estoy en una reunión y me conecto, ¿vale? Perfecto, sí, estamos mientras aquí hablando con los asistentes. Genial, venga, hasta ahora. También, ¿vale? Tenemos a Sonia también, que es nuestra responsable de admisiones y que
también os puede dar toda la información y podéis hablar, ahora os enviará su correo por el chat y podéis hacerle las preguntas que queráis sobre nuestras titulaciones, sobre cómo se estudia en UTAD. Bueno, yo creo que a Ana también le podéis hacer al final. Sí, yo encantada, sí. De primera mano también os lo puede decir, cómo le ha ayudado estudiar en UTAD en su carrera profesional. Y luego Alberto nos comenta que le pregunté qué titulación tenía. Es Arqueología y Patrimonio Virtual con la SAP, Sociedad Española de Arqueología Virtual. Tengo el título de técnico, por no tener estudios de grado. Pues podrías también formarte, Alberto, si quisieses en el programa experto en realidad virtual, del desarrollo de realidad virtual aumentada y mixta, que también es uno de sus posgrados, además del máster universitario. El programa experto no exige una titulación universitaria como sí la exige el máster. Y también puedes formarte, ¿vale? O sea que, bueno, Sonia os envía también su correo por si tenéis alguna duda durante la charla o posteriormente en la charla y queréis comentarle sobre las titulaciones. Mira, Alberto dice, sí, estoy encantado de ver las ofertas que tenéis. Pues escríbele a Alberto un mail a sonia.castro@utad.com y te enviará toda la información. Estará encantada de atenderte. Pues estamos, bueno, aquí a ver más cosas de la gente que estáis ahí, de dónde venís, porque viene gente de España, de Madrid, gente de Colombia, no sé si estáis de más países, también por ver un poco no solo la multidisciplinaridad, sino también la multiculturalidad, porque ya sabemos que en UTAD pues, tenemos gente de todo el mundo que vienen a formarse con nosotros y estamos encantados de ser el hub de conocimiento más avanzado en España, en Europa y ya a nivel internacional. Sí, nos dice Alberto que está en Madrid. Diego, en Las Rozas, por Dios. Estás muy cerquita, Diego. Vaya, Lucas en Valencia, vaya, en mi tierra. Yo soy de Alicante. Bueno, tú también eres de Valencia. Yo soy valenciana, sí, valenciana, sí. O sea que aquí, bueno, estás entre valencianos, Lucas. De Barcelona, Vida, con ese nombre me encaja, que seas de Barcelona, Vida. ¿Alguien más de Latinoamérica, aparte de Colombia? De Javia, en concreto. Pero ahora estoy en Valencia, Javia. No me nos digas que estás en la playa. De Javia, viendo la masterclass, porque entonces nos morimos de envidia. Ojalá. Bueno, pero estás cerca de la playa. ¿Alguien más nos quiere ir comentando un poco el background para que sepamos, bueno, también qué buscáis, qué os sugiere esta masterclass, con qué interés venís, qué esperáis un poco de lo que os cuente Ana? Ana os va a contar su proyecto y luego pues dará paso a un pequeño debate que le trasladéis vuestras preguntas, de las dudas que tengáis sobre su ponencia, dudas, bueno, sobre cómo ha llegado ahí, cómo es el trabajo de investigador, investigadora, bueno, lo que queráis, estará encantada de atenderos. Esperamos también a Laura Raya, que es nuestra directora de posgrados, que está terminando una reunión. Y ahora dará paso a presentaros a Ana, aunque yo ya os la he presentado un poquito, pero Laura os contará un poco qué es UTAD para aquellos que no nos conozcáis. Que yo creo que ya poca gente habrá que no conozca UTAD, sobre todo en el ámbito de la realidad virtual y la programación gráfica y la simulación de efectos. Pero bueno, para todos aquellos que no nos conozcáis o que queráis conocer mejor, pues Laura ahora mismo os comentará. Y nada, si os parece ir comentándonos a ver de dónde más venís, de qué ciudades, de qué países, porque sois bastantes, se está conectando gente, aunque nos falta bastante gente. Vamos a esperar unos minutitos para que se nos una más gente. Vamos a dar los 5 minutos de cortesía. Bueno, venga, contarnos cositas de vosotros. ¿De qué titulaciones más venís?
además de los que nos habéis dicho. Y, a ver. Vale. Vale, Laura ya está por aquí, perfecto. Hola Laura, pues te vamos a dar paso a ti. Ah, mira, Alberto, soy delineante proyectista, también muy interesante para toda el área de arquitectos, delineantes, todo el tema de BIM y realidad virtual, ¿verdad? Ya. Sí, sí. Bueno, yo no tengo mucho que aportar ahí, pero Laura ahora Utar, Utar sí. puedes decir cosas así. Exacto, ahora también nos comentará Laura. Muy interesante la formación. De hecho, el otro día tuvimos una charla masterclass con una empresa que se llama VTLab, donde nos comentaba que cualquiera que se formase en realidad virtual, cualquier arquitecto, delineante que se formase en UTAD tenía trabajo con ellos. O sea, así que no iba a tener paro, que en estos momentos que el sector de la arquitectura es un sector un poco que está sufriendo, que es un buen momento de reciclarse y de actualizarse con todo el tema de realidad virtual aumentada. Y vamos, que cualquiera que estudie en UTAD va a tener trabajo con ellos y con más gente. Pues nada, Laura, si estás preparada, os dejo con Laura y ya me muteo yo. Vale, fenomenal. Pues bueno, bienvenidos a todos. He visto que algunos estáis escribiendo por chat, pero nos estáis escribiendo a anfitrión y panelistas también. Entonces, acordaos que podéis poner a todos y así pues todos veis un poco la conversación de todos, que yo creo que va a estar súper bien. Pues venga, si queréis vamos a ir empezando. Me ha escrito bastante gente de que, bueno, luego necesitaría la grabación porque no se puede conectar, porque ha surgido una cosa y tal. Entonces, bueno, eso lo gestionaremos y si hay gente que se va a ir conectando, yo creo que vamos comenzando, si os parece, para no retrasarlo mucho. Así que nada, lo primero de todo, bienvenidos lo que es AUTAD. Como sabéis, nosotros somos un centro universitario especializado en tecnología y arte digital, donde pues tenemos tanto ciclos, grados como posgrados relacionados con la temática de la ingeniería del software, la matemática computacional, la computación gráfica, la UR, videojuegos, animación y diseño digital. Nosotros estamos muy especializados en esto y en este caso estamos hablando pues precisamente toda esa parte más de VR y de computación gráfica por la que yo estoy aquí y por lo que yo creo casi todos los que estáis más o menos os sueno, pero por presentarme, ¿vale? Como mi compañera Amalia me presentaba hace un minutillo. Mi nombre es Laura Raya, yo llevo trabajando muchos años ya en VR y la verdad que estamos viendo un crecimiento muy grande en todo el mundo de las realidades inmersivas, tanto con la llegada del metaverso como sin metaverso, ¿eh? Existimos también sin metaverso. Y es verdad que se está avanzando muchísimas cosas orientadas a salud. Tanto es así, de hecho, que uno de los grupos de investigación que tenemos en UTAD, es el grupo que yo dirijo, que es Cygnus Lab, investigamos, como sabéis, mucho en la aplicación de la VR en hospitales, en psicología, en rehabilitación neuromotora y neurocognitiva, y de hecho por eso esta masterclass que me resulta tan interesante. Esta masterclass está dentro de lo que nosotros formamos durante todo el año, que es el ciclo de masterclasses. Están relacionadas principalmente con las dos titulaciones que tenemos un poco de este ámbito, ¿vale? Que es el máster universitario en computación gráfica, realidad virtual y simulación, y el experto en desarrollo en realidad virtual aumentada y mixta. Son masterclasses que organizamos tanto para nuestros alumnos para que sigan aprendiendo, porque hay mucho por aprender, como pues para todas las personas que están muy motivadas o que tienen curiosidad en todo lo que se puede hacer con estos gráficos por ordenador y que puedan, bueno, pues recibir esta formación nuestra de manera gratuita, porque seguro que van a aprender un montón de cosas. En estas dos titulaciones, en general, lo que hacemos precisamente es especializar a la gente en formar, bueno, pues cualquier mundo virtual, la programación de simulaciones físicas, evidentemente motores gráficos, realidad virtual aumentada en cualquier tipo de ámbito de aplicación. Si alguno de los que estáis o los que luego vais a ver la grabación tenéis dudas, tenemos conectada a Sonia Castro, yo creo que ya se ha adelantado un poquito Amalia,
Sonia es nuestra responsable de admisiones del área de ingeniería y está muy especializada justo en estos posgrados. Por lo tanto, va a estar aquí si tenéis dudas, pero aquí os voy a dejar sus datos y también la URL de las titulaciones, por si alguien está pensando en dar un rumbo a su vida, cambiarla, especializarla en esto de los gráficos y del VR. Bueno, pues que yo creo que sin duda quizá os pueda ayudar y guiar. Ese paso de especializarse y venir de una bioingeniería y de repente querer dedicarse al mundo de la realidad virtual, lo hizo Ana, ¿vale? Ana es nuestra ponente. Ana Rojo es una antigua alumna ya hace unos años de computación gráfica. Pensad que el máster de computación gráfica lleva impartiéndose desde el 2013 y tenemos muchos antiguos alumnos muy buenos y todos en muy buenas empresas. Y un ejemplo es Ana, ¿vale? Ana yo le tengo de un cariño muy especial porque no solo fue una alumna excelente, sino que desde que está en el mercado, bueno, pues está investigando cosas súper interesantes, trabajando en unas empresas súper punteras y la hemos pedido que vuelva a casa, que vuelva como parte de la cantera a impartir esta clase, esta masterclass de lo que está haciendo con su empresa. Entonces yo creo que es el momento de aprender de Ana. Yo fui su profe y ahora quiero ser su alumna. Así que Ana, todo tuyo, por favor, compártenos todo lo que nos puedas compartir. Muchas gracias, Laura. Bueno, he de decir que viendo antes con Amalia el perfil de la gente que está en la masterclass, bueno, yo espero que haya un poco para todos, porque aquí está mezclado tanto la parte de realidad virtual como toda la parte de que yo traía que tú decías de bioingeniería. O sea que bueno, Genial. Yo creo que voy a tener un poquito de todo. Genial. A ver si aprendemos todos juntos un poquillo más. Voy a empezar compartiendo, ¿no? Quizás. Yo creo que sí. Pantalla. A ver, compartir pantalla. Esta. Voy a presentar. Uy. Espera, que empezamos. Sí, simplemente ahí cambia el display setting y lo tienes. Un momento, que me aclare. Uso compartir de pantalla. Esta quiero. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Y esto lo traigo acá. Vale, perfecto. ¡Ay! Me he adelantado. No. Estás haciendo spoilers, Estoy haciendo muchísimos spoilers. No miréis. Cerrad los ojos. Jolín. Parece mentira que esté en el mundo de las tecnologías. Bueno, ya estamos en el inicio. Bueno, pues chicos, ya me ha presentado Laura, así que no hace falta que lo vuelva a repetir. Yo directamente comentaros que en principio había preparado la charla para comentar un poquito estas dos tecnologías, por si alguno de vosotros no está del todo familiarizado con ellas. Y a continuación directamente empezar a hablar de cómo o qué características son interesantes para aplicarlas en rehabilitación, en concreto rehabilitación de la función de marcha. Y a continuación, como en Werium Solutions hemos hecho una solución justo para este ámbito que veréis que no es tan común, no es tan habitual ver soluciones de estas tecnologías aplicadas a rehabilitación de miembro inferior. Entonces, bueno, ya os he ido adelantando un poco el guión que voy a seguir. Como veis, hablaremos de esas dos tecnologías, de nuestro proyecto de Werium Solutions y por último, bueno, unas conclusiones, porque al final el objetivo es que os llevéis unas pinceladas clave y por supuesto tener tiempo para debatir un poquito y conocer, pues bueno, preguntas, curiosidades que os hayan podido surgir. No sé si en esa parte tendréis micros, pero bueno, eso ya lo moderarán las chicas de UTAD. Muy bien, pues realidad virtual. Ya antes decía Laura que ahora casi a todo se llama metaverso, pero no nos vamos a confundir con esto, vamos a centrarnos solo en la tecnología de realidad virtual, que de hecho yo creo que ya muchos de vosotros lo conocéis por ese boom de Meta, pero aquellos que no, comentaros que realmente es una tecnología que nos va a permitir crear un entorno digital o artificial, y este entorno va a estar generalmente generado por un sistema informático, una computadora o bueno, un dispositivo con capacidad de computación. Esta tecnología, ¿qué nos va a permitir? En realidad nos va a permitir visualizar escenarios digitales e interactuar con ellos. Esto es muy importante en las aplicaciones que ahora veremos y además esta visualización se va a hacer en visores específicos.
Esos visores específicos, que serán los que más os suenen, son estas gafas de realidad virtual. No he entrado a definir qué tipos de realidades virtuales existen, pero ya os adelanto que ahora mismo la literatura científica identifica dos: la realidad virtual no inmersiva y la realidad virtual completamente inmersiva. Yo de aquí en adelante voy a estar refiriéndome a la realidad virtual como este segundo tipo, el que es totalmente inmersivo y es el que usa estos visores, ¿vale? Luego os enseñaré un ejemplo de aquella realidad virtual no inmersiva que también se está usando y que al menos en Werium nos diferenciamos de ellos, ¿vale? Vamos a ir siempre con realidad virtual totalmente inmersiva. ¿Y qué más ventajas tiene esta tecnología? Bueno, pues aparte de toda la potencia de visualización y esta capacidad de interacción con este entorno digital, otra de las ventajas es que todos los entornos y las interacciones son parametrizables y generalmente esta manera de objetivar esa relación del usuario con el entorno en tiempo real nos va a permitir, bueno, pues, modelar e incluso ajustar algunos parámetros o incluso sacar métricas. Hablaremos de esto muy pronto. La otra tecnología que os presentaba hoy, realidad aumentada, es probable que también la conozcáis y esta tecnología en concreto lo que nos va a permitir es añadir pues, capas de información visual sobre el mundo real. En este caso no se pretende tanto generar un entorno completo, sino simplemente aumentar algunos elementos digitales. Y por lo tanto la mayoría de los dispositivos que se van a utilizar para esta tecnología son aquellos que necesariamente disponen al menos de cámaras que permitan capturar la imagen del entorno real para poder analizarla y sobre esta superponer estos elementos. Por lo tanto, uno de los dispositivos más utilizados para realidad aumentada, como puede ser de otra manera, es el teléfono móvil. Yo creo que muchos de vosotros habréis utilizado realidad aumentada en vuestro día a día. Y una de las ventajas que nos aporta esta tecnología es que podemos percibir esta información aumentada en tiempo real sobre nuestro entorno. Yo creo que esto siempre es muy útil de cara a aplicaciones, pues, por ejemplo, bueno, yo no sé si puedo hablar de otras compañías, pero por ejemplo Google con el Maps, aumentar ya directamente a través de nuestro dispositivo pues esa ruta que queremos seguir, ¿no? Todas esas aplicaciones en las que necesitamos información en tiempo real y a ser posible proyectada sobre el mundo físico va a tener una gran cabida. Bien, igual que antes comentaba los dos tipos de realidad virtual que encontramos, de realidad aumentada encontramos muchísimos más y es posible que no los conozcáis. Yo os los voy a contar porque no todos los tipos de realidad aumentada van a ser aplicables a este ámbito al que nos vamos a dirigir hoy, que es el de la rehabilitación física. Estos son los 6 tipos de realidad aumentada. Según aquí en Consultes, algunos de ellos podrían agruparse y acabar siendo solo 4. Bueno, yo os presento estos 6 y al final, si queréis, debatimos sobre ello. Bueno, uno de los que más conoceréis es el de realidad aumentada basada en marcadores. De hecho, os había dejado por aquí, disculpadme, retroceder un segundo, aquí un GIF de un ejemplo de, bueno, realmente aquí se estaba capturando imagen o realmente detectando con esos marcadores que tiene la persona, la chica, puestos en el miembro inferior, se estaba capturando estas imágenes, se están proyectando unos segmentos y estos segmentos lo que además está haciendo es reconstruir al lado un modelo artificial de un esqueleto, ¿no? Bien, pues este es un ejemplo bastante sencillo de esta realidad aumentada basada en marcadores. Yo creo que también lo conoceréis porque ha habido muchísimas aplicaciones que venían, yo que sé, en una caja de cereales, ¿no? Que te traían como cartas de dinosaurios o algo así, y que tú si enfocabas a estas cartas, a estos QRs, aparecía el dinosaurio en aumentado, ¿no? Conocéis también muchos ejemplos de esta que está basada precisamente en marcadores. Y similar a esta, aunque no se basa directamente el posicionamiento de los objetos que queremos aumentar en un marcador, sino en este caso en una coordenada, encontraríamos la realidad aumentada basada en geolocalización. Otra aplicación muy sonada y muy utilizada casi como ejemplo de ese tipo de tecnología es la de Pokémon Go.
en el cual pues, el posicionamiento de estos elementos que no existían y que evidentemente estaban integrados, ¿no?, en las calles de casi cualquier ciudad, eran estos Pokémon. Y aquí el punto, esa instrucción de dónde tiene que aparecer este elemento era al final una coordenada de GPS. Hasta aquí más o menos aquellas que se basan básicamente en posición. Pero si queremos hablar de otro tipo de tecnologías de realidad aumentada basadas en reconocimiento de volúmenes o de superficies, iríamos a hablar, por ejemplo, de la realidad aumentada que no se basa en marcadores, sino que realmente se basa en técnicas de SLAM que al final lo que nos va a permitir es reconocer o escanear el entorno, ¿no?, reconocer estos volúmenes, y la ventaja es que teniendo este reconocimiento del espacio y de los planos del espacio, nosotros podemos decidir sobre qué planos aparece un elemento digital, ¿no? ¿Qué tiene de positivo tener reconocido todo el espacio? Pues que vamos a poder jugar mucho más con la definición pues, de distancias, de profundidades, y por tanto nuestros elementos digitales pueden incluso aprovecharse de estos elementos físicos, ¿no?, y quizás incluso ocultarse de estos elementos físicos. Aquí la experiencia casi va a ser mucho más realista que, por ejemplo, una basada en marcadores. Y luego tenemos otras tres, que serían estas, la de superposición, la basada en proyección y basada en contornos, que más o menos se basan en reconocimiento de imagen. Empiezo con la de proyección. En este caso, la realidad aumentada que se basa en proyección lo que busca es generar vistas nuevas sobre un modelo. Es decir, se va a reconocer un modelo 3D físico real y sobre este vamos a ir presentando vistas nuevas. Pongo un ejemplo bastante sencillo. Yo creo que todos los que hemos pasado por el colegio, alguna vez en asignaturas tipo biología o algo así, llegó el profesor con un maniquí, ¿no?, y empezó a desencajarlo, sacando pues, los órganos y explicándonos dónde estaba, yo qué sé, el hígado, sacó los intestinos, ¿no? Y claro, en este maniquí nosotros podemos ver claramente dónde están ubicados estos órganos dentro del maniquí. Pero ¿qué pasa? Que claramente no todas las estructuras caben dentro de este maniquí. No podemos ver, por ejemplo, todos el sistema de circulación, ¿verdad? O no podemos ver toda la musculatura. Necesitaríamos un maniquí mucho más elaborado. ¿Qué pasa? A mí se me ocurre que si tuviéramos simplemente este contorno del maniquí y una aplicación de realidad aumentada, simplemente decidiendo qué vista queremos visualizar, podemos ver proyectado sobre este maniquí, por ejemplo, cada una de esas estructuras, ¿no? Entonces, es una forma de mostrar información sobre un elemento, un volumen. La diferencia quizás entre proyección y superposición, porque entiendo que parece que va referida a lo mismo, es que en superposición no queremos cambiar totalmente la vista de este modelo, sino que simplemente nos interesa identificar o resaltar determinadas partes sobre este modelo físico. La aplicación más habitual, yo diría, es para generar tutoriales o aplicaciones pues, de guía o de formación, normalmente en profesionales técnicos de la industria que, bueno, pues que están adquiriendo conocimiento sobre cómo hacer un montaje de pues, un sistema, un mecanismo. Y bueno, en este caso lo que hacemos es escanear el objeto, pero únicamente iluminar o ir indicando en qué partes hay que hacer pues, una actividad, ¿no? A mí se me ocurre, yo esto lo pienso muchas veces, y no sé si os ha pasado, si habéis comprado en el IKEA y sabéis que los muebles, muchos de ellos vienen, de estos que son modulares, vienen pensados, por ejemplo, mesas, vienen pensadas para que montes la cajonera tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Y por lo tanto lleva los agujeros en todas partes. A mí me encantaría tener una aplicación de IKEA y que tú selecciones, vale, lo quiero montar con la cajonera a la derecha, seleccionar esta vista y que entonces yo cuando apunte a ese tablón de mi mesa me diga exactamente cuáles son los agujeros en los que yo tengo que poner los tornillos que enganchan el tablón con la cajonera, porque luego siempre te armas un lío para saber si este es el derecho o el revés. Bueno, esta soy yo, que ya veis que no soy muy manitas, y es el ejemplo que se me ocurre para quizás el usuario de a pie.
pero como decía, se suele utilizar mucho para tutoriales y al final no es generar una vista nueva, sino casi resaltar sobre un modelo. Vale, y por último, la basada en contornos. La aplicación más habitual es casi el reconocimiento de contornos faciales y yo creo que todos habéis utilizado filtros de redes sociales o aplicaciones de redes sociales en las cuales se proyectan sobre vuestra cara algún elemento. No obstante, también he de decir que no solo se usa para esto, también hay aplicaciones en el sector del automóvil que igual que los coches tienen cámaras traseras, también hay algunos que los equipan con cámaras delanteras y se puede utilizar para, por ejemplo, detectar los contornos del trazado de una carretera. Y por lo tanto, en los casos en los que sois de Valencia y habéis conducido alguna vez hacia Madrid un domingo por la tarde, aparte del atasco, os habéis dado cuenta de que el sol viene de cara y hay un momento que eso ciega, ¿no? Pues si en esas lunas se pudiera proyectar el trazado de la carretera, probablemente sería mucho más segura la conducción porque tendríamos más visibilidad, ¿no? En automóvil ya yo creo que si no es prototipo, ya incluso hay producto de este sistema y es otro ejemplo de cómo la detección de contornos se puede llevar a la realidad aumentada para proyectar sobre, en este caso, nuestro visor sería una luna, ¿no? La luna delantera del automóvil. Bien, conociendo los tipos de realidad aumentada, sé que no puedo dialogar mucho con vosotros, pero la pregunta pertinente sería, ¿cuál pensáis que sería adecuada para rehabilitación? Bueno, si alguno se aventura, que lo deje escrito por el chat y luego vamos sobre eso. Pero ya os avanzo yo que la que vamos a utilizar y en la que nos vamos a fijar y realmente en la que todos los casos que vamos a encontrar de estudio han estado utilizando es en esta, en la que en la realidad aumentada que no se basa en marcadores, sino que va a detectar todo nuestro entorno y nos va a permitir sobre esto aumentar elementos. Entonces, habiendo descrito ya estas tecnologías, os paso a contar cuáles han sido los factores clave que han permitido la adopción de estas tecnologías, porque, claro, al principio yo entiendo que alguno pensará, ¿en qué momento alguien vio en esto el potencial o el interés para llevarlo a la rehabilitación de la función de marcha? ¿Qué cosas realmente han suscitado el interés, incluso han posibilitado llevarlo, porque igual hasta hace no mucho ni siquiera era posible. Bueno, pues vamos a revisar estos factores que lo han permitido. Por una parte, y esto casi afecta a todos los ámbitos, está pues, el factor económico, evidentemente, y también de accesibilidad a la tecnología. Hasta hace no mucho, esto Laura seguro que os lo dirá mejor, que tiene más experiencia, pero las tecnologías de realidad virtual y aumentada, hará cosa de una década, eran mucho más armatostes, ¿no? Eran muy poco manejables de cara a ir a una clínica, ¿no? y montarlo, y que realmente fuera la formación del clínico y su uso en el día a día que fuera algo realmente viable, además del coste económico que esto tenía. Realmente en los últimos años, tanto en la miniaturización de los dispositivos, de los visores de VR y AR y también el acceso a nivel económico, es decir, tener unos precios ya más competitivos, al menos de cara a la clínica. Al usuario final, pues entiendo que según qué dispositivo quieras, pues los rangos de precio pues, serían discutibles, pero la miniaturización y desde luego el abaratamiento de estos dispositivos ha sido un factor clave. Luego, por otra parte, algo que también iba casi en una línea paralela y que llegados a este punto ha confluido y yo creo que ha catapultado el uso de VR directamente, tanto en actividad física como en el deporte, como por supuesto en rehabilitación, es el uso de tecnologías de captura de movimiento vestibles. Y porque de hecho estas tecnologías lo que nos van a permitir es capturar todo el movimiento y si ya nos metemos a hacer análisis de ese movimiento vamos a poder incluso reconocer patrones de marcha, reconocer los perfiles de marcha, ajustes posturales si es que se dan y por lo tanto empezar ya a analizar todos estos movimientos que a su vez son interacciones del usuario y trasladarlas a un entorno virtual. Por lo tanto,
El desarrollo de esta tecnología de captura de movimiento, que además cada vez tenemos formas de integrar estos sensores con las herramientas para desarrollo de realidad virtual que cada vez son más compatibles y más fáciles, es otra de las cuestiones que favorece el desarrollo de esas aplicaciones. Luego, por otra parte, ya centrándonos en la naturaleza propia de la tecnología de realidad virtual y aumentada, porque al final esto es una característica bastante transversal a ambas tecnologías. Estas, por el potencial que tienen de visualización de gráficos, de generar entornos que sean animados, que además nos van a permitir introducir estrategias de gamificación, toda esta estimulación va a generar en la persona, en el usuario, una motivación y un nivel de implicación mucho más superior que una sesión, bueno, iba a decir de terapia tradicional, pero una sesión en la que no tenemos este estímulo. Por lo tanto, verdaderamente la realidad virtual y la aumentada nos van a ofrecer este factor extra o este aspecto de motivación y de adherencia a los juegos, a las herramientas de rehabilitación que hasta la fecha no utilizarlo pues no nos aportaba. Yo os traigo aquí un caso de ejemplo, más que nada pues un poco para dar peso a lo que digo, que no sea solo porque lo dice Ana, sino porque realmente esto se ha justificado, lleva ya bastante, desde hace ya bastante tiempo es conocido esto ya como una evidencia científica, pero aún así os traigo un ejemplo de un estudio que hizo el doctor Chemon y sus compañeros, que consistían en reunir un grupo de niños con parálisis cerebral y proponerles realizar una tarea de marcha sobre cinta durante 2 minutos a un ritmo cómodo. Ahí al final de este set de marcha de 2 minutos, ellos recogían la distancia que se había recorrido. En general, en promedio, después de esta primera prueba, de esta primera experiencia, se obtuvo un valor de que, bueno, habían recorrido una media de unos 54 metros en 2 minutos. No está mal. Y luego les propusieron a este grupo de niños volver a realizar la misma actividad, pero esta vez con un visor de realidad virtual, en el que simplemente visualizaban un escenario natural, un escenario abierto, en el que ellos iban avanzando, veían su propio avatar que avanzaba. Y al cabo de 2 minutos volvieron a medir de nuevo cuál era el espacio, ¿no? La distancia recorrida, y se obtuvo que habían recorrido 116 metros, es decir, el doble o un poquillo más que sin este estímulo visual. Y ya veis que en este estímulo visual no se le daba tampoco información, feedback de nada, simplemente se les sumergía en un entorno mucho más estimulante, ¿no? Entonces, esto llevó a constatar que, evidentemente, para motivar, incluso para llegar a modificar la velocidad o otros componentes de la realización de la marcha, la realidad virtual podía ser un buen aliado, ¿no? Bueno, enlazado con esto de la estimulación, también sabemos que la realidad virtual, pero en general cualquier mecanismo que nos permita aumentar ese feedback por el canal visual, también va a tener un gran impacto en la mejora del aprendizaje motor. Más adelante me meteré un poco a hablar de esto. Así como decíamos que podemos utilizar pues, todo este entorno digital para estimular a la persona, también tenemos este entorno digital que al principio decíamos que suelen ser, sobre todo en realidad virtual, en realidad aumentada, pues ahora hablaremos un poquillo de ello, pero en realidad virtual, por ejemplo, todo ese entorno virtual es perfectamente parametrizable y luego, por otra parte, también decíamos que si usamos tecnología vestible, también podemos capturar el movimiento de la persona, ¿no? ¿Qué pasa si utilizamos esa captura del movimiento y esa interacción que podemos estar evaluando desde la realidad virtual para analizar y, es decir, evaluar cuál es el rendimiento de la persona? Esto nos va a llevar a poder generar métricas de evaluación funcionales, por ejemplo, y también métricas perfectamente objetivables. El uso, o bueno, el objetivo de estas métricas no es solo poder darle un feedback a la persona de cómo lo está haciendo, es decir, evaluar ese rendimiento, sino también podemos utilizarlo para modelar o ajustar el entorno virtual. Y por lo tanto aquí entraríamos a hablar de la personalización
de estos escenarios y también, a su vez, la personalización de estas terapias, ¿no? Si entendemos el uso de estas aplicaciones, al final para configurar una sesión de entrenamiento y a su vez una terapia. Y bien, por lo tanto, el poder nosotros entrar a manipular todos estos entornos y poder adquirir a su vez y analizar estos parámetros de rendimiento de la persona, nos va también a su vez permitir pues, ahondar en análisis pues, de fundamentos conductuales y neuronales que normalmente están implicados en la función de marcha, pues, por ejemplo, en análisis de ajustes posturales y en análisis también del equilibrio y también análisis del patrón de marcha. Aquí también os traía un caso de estudio, una referencia de cómo, por ejemplo, en este caso es realidad aumentada, yo he ido mezclando para que tengáis un poco de ambas tecnologías. Es un caso de realidad aumentada en el que se colocaba un visor a la persona y era al final un grupo de participantes que estaban ya en la última fase de la recuperación de la deambulación, apoyándose con asistencia técnica, apoyándose en muletas. Y en este caso no era tanto rehabilitar la propia locomoción, sino mejorar el patrón y por lo tanto intentar mejorar la longitud de las zancadas y también la precisión de los apoyos. Y por lo tanto, ¿qué hicieron? ¿Qué desarrollaron aquí? Pues una aplicación en la que se indicaba a qué distancia debía proyectarse debía realizarse la siguiente zancada proyectándose unas huellas y iluminando pues, qué huella correspondía a cada momento para dar el paso. De esta manera también la persona podía ajustar, aunque es verdad que llevaba soporte con las muletas, pero bueno, de esta manera la persona podía ir guiándose para ir a un ritmo determinado realizando ese avance con la marcha. Del resultado de este estudio se obtuvo que aquel grupo que utilizaba el visor obtuvo un perfil del patrón de marcha más próximo a un patrón normal que el grupo que no lo utilizó y además lo hizo en menor tiempo. Así que bueno, vemos que realmente dar esta información visual al final es bastante positivo en este tipo de terapias. Y por último, este es otro ejemplo de cómo estas tecnologías pueden ayudar a la realización de marcha, pero no es tanto centrado en cómo le puede beneficiar a la persona, ¿no? Al sujeto, o cómo le puede beneficiar quizás al clínico o al terapeuta para intentar sacarle el máximo partido en la clínica, sino otro tipo de uso que también está más o menos relacionado con la rehabilitación de marcha. Porque ya sabéis que hay mucha población que al final acaba derivando a terapias de rehabilitación de la función de marcha y entre ellos están pues, todos aquellos pacientes neurológicos que habitualmente suelen ser pues, con lesión medular o parálisis cerebral, ¿vale? Que incluso necesitan un paso previo de pasar por ayuda de, por ejemplo, un exoesqueleto. Nosotros en el grupo de neurorehabilitación del Instituto Cajal, con el que también colaboro en investigación, ellos muchas veces me comentan que en la línea que llevan de desarrollo de esos esqueletos y que también lo comparten con los fisios, observan que hay un paso previo antes de que la persona realmente sea capaz de empezar de iniciar el proceso de aprendizaje de marcha, hay un paso previo y es el de aprender qué es lo que te está pidiendo el exoesqueleto, porque no siempre son fácilmente intuibles las intenciones, ¿no? Entre comillas, de estas máquinas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero las lavadoras, los coches, normalmente siempre tenemos un display en estas máquinas con las que vemos cuál es la configuración que estamos seleccionando, qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero en un exoesqueleto normalmente no hay un display, no podemos ver qué está pasando, cuál es la intención de marcha, con qué pierna se va a efectuar la primera zancada. Entonces, hay varias líneas que están investigando cómo el uso de visores de realidad aumentada puede ayudar y puede ser usada como una interfaz, como digamos un display, para proyectar en este visor esa intención de movimiento de los esqueletos.
y no solo la intención de movimiento del exoesqueleto, sino también incluso la posición o hacer un análisis de tu propia postura para que la persona comprenda cómo está colocada y cómo va a ser el movimiento que va a realizar este exoesqueleto para poder ajustarlo. Bueno, ejemplo de este caso, bueno, tendría que haber traído una referencia del caso de un prototipo que se está desarrollando justo en el grupo de investigación en el que yo colaboro, pero os lo compartiré más adelante si tengo ocasión. Aún así, yo traía este porque es un caso que ya se ha hecho con exoesqueleto, y lo interesante de este es que el exoesqueleto funciona para realizar la marcha sobre terreno, porque es verdad que hay muchos exoesqueletos que todavía se apoyan en deambulación sobre cinta rodante, y este es muy interesante porque se apoya sobre terreno y el propio visor le va indicando al usuario tanto la trayectoria que quiere realizar el exoesqueleto como va capturando a su vez el patrón de marcha que está realizando la persona. Y aquí lo interesante es que ese patrón está siendo estimado por el propio visor, ¿vale? Más adelante diré, os comentaré cómo se pueden estimar estas características. Pero este estudio lo comparto porque realmente es muy completo y es muy interesante porque nos da una idea de realmente cómo está el estado del arte en este campo en específico. Bien, hemos hablado de los factores, ¿no? Aquellos incentivos, aquellas cuestiones que han ido derivando a que al final haya un interés en aplicar las tecnologías a la rehabilitación. Pero también decía al principio, no todas las tecnologías van a ser viables, ni no nos vale cualquier aplicación de realidad virtual o aumentada. Estas aplicaciones, para que realmente sean útiles, tienen que cumplir algunas características. Yo os he recogido 3 características fundamentales, porque son las características que nosotros en Werium hemos identificado y en las que nos hemos basado para construir nuestra solución. Así que yo os las comparto. Veréis que las características, además, la primera nos lleva a la segunda, que al final es como un hilo bastante obvio, y a su vez a la tercera, o sea, están todas muy relacionadas. Y de hecho ya las iréis intuyendo conforme las vaya anunciando. La primera, evidentemente, es muy necesario y casi imprescindible para que realicemos una experiencia para rehabilitar la marcha, tener la captura de estos parámetros espaciotemporales de la marcha. ¿Cómo vamos a poder tener la captura de estos, cómo vamos a poder tener estos parámetros y comunicárselos a nuestro sistema de realidad virtual o aumentada? Utilizando básicamente estos sistemas de captura, bien sean vestibles con sensores inerciales, bien sean otro tipo de sensores, pues, quizás capturados por cámaras, que sean, pues, en este caso, sensores ópticos, o incluso otro tipo de sensores, pues, sensores de presión, usando, por ejemplo, plantillas. Normalmente va a ser mucho más interesante utilizar directamente sensores o tecnología vestible que realmente permita la captura del movimiento, ¿vale? Para obtener directamente estos parámetros espaciotemporales de manera fiable, o sea, son los que realmente estamos nosotros adquiriendo del movimiento de la persona. Pero claro, hay veces que no podemos disponer de esa tecnología. Entonces, ¿qué soluciones encontramos? Pues en lugar de capturarlos, vamos a estimarlos. De nuevo, os dejo aquí una referencia de un estudio en el que se recogen básicamente los métodos que al final son un gold estándar de cómo se pueden estimar los patrones de marcha a partir de un único sensor y cómo podemos extrapolar esa estimación a utilizar un visor, porque al final los visores de realidad virtual y aumentada tienen también un sensor inercial. Por lo tanto, podemos utilizar ese único dispositivo para estimar un patrón de marcha. Insisto, vamos a estar estimando, no vamos a estar capturando los valores reales, ¿vale? Entonces, tendríamos 2 aproximaciones. La primera que yo recomiendo es la de capturar, la segunda es la de estimar. ¿De acuerdo? Y de hecho, en el ejemplo que os contaba antes, pues del exoesqueleto, ahí están estimando, ¿vale? Directamente desde el visor. Bien, evidentemente decía, por una parte tenemos que capturar los parámetros espaciotemporales,
Lo segundo es, a partir de estos parámetros espaciotemporales, que no sé si lo he explicado, pero para aquellos que no estéis familiarizados con este concepto, básicamente es la captura del movimiento de las articulaciones en este caso sería cadera, rodilla y tobillo, ¿vale? De todos los segmentos involucrados en la locomoción, pues capturar el movimiento de estos segmentos desde el punto de vista cinemático, ¿vale? Para poder hacer el análisis de ese ciclo de la marcha de cada uno de los segmentos. Bien, pues a partir de esa captura del movimiento, nosotros generamos el patrón de marcha. También podemos generar otra información que yo ya he ido comentando antes, así un poco con pinceladas, que son los ajustes temporales, los ajustes posturales y también el equilibrio. El equilibrio también es muy importante para el tema del balanceo de peso a la hora de realizar pues, una zancada y realmente para asegurar que no hay una desestabilización durante la deambulación o la marcha. Entonces podemos estar analizando todo esto a partir de esos parámetros que hemos estado capturando, pero sobre todo nosotros nos hemos centrado en el patrón de marcha. ¿Por qué nos centramos en reconstruir y analizar el patrón de marcha? Porque nos va a dar al final un perfil de este patrón y podemos saber si se ajusta a los valores normales o si se ajusta a una marcha patológica. Y a partir de generar este patrón podemos darle feedback a la persona. Por lo tanto, vamos a poder darle información en tiempo real y aquí ya entran estas teorías del aprendizaje motor. Que antes he dicho muy brevemente, lo he mencionado apenas, pero ahora, si me permitís, voy a entrar un poquito más. Y el aprendizaje motor realmente hay muchas definiciones en el campo, cada definición se apoya en unos fundamentos. Yo os comparto la de Shum-Wai-Cook y Wallacott, que realmente definen que este aprendizaje motor como un conjunto de procesos que están asociados a la práctica o la repetición de una actividad que va a implicar necesariamente una adquisición o una adopción permanente de unas capacidades. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es que, pensando sobre todo en población pues, de pacientes con problemas neuromotores, en este caso sí, neuromotores, vamos a intentar utilizar pues, todas estas herramientas para potenciar ese aprendizaje motor con estas estrategias, ¿no? De buscar darle un feedback que realmente la persona puede interpretar de manera sencilla para reajustar su movimiento y por lo tanto que pueda adquirir más rápidamente estas capacidades permanentes que van a asegurar ese aprendizaje de la marcha. Bien, dentro de esta definición de aprendizaje motor hay muchos factores que afectan. Aquí os he listado 4, pero yo os resalto el de realimentación, ¿vale? Por lo que he ido comentando. El de retroalimentación o feedback es el más importante y es en el que vamos a poder también justificar el uso de estas herramientas de tecnología de realidad virtual y aumentada. Y bien, por última característica, aportar retroalimentación visual. No solo vamos a tener que hacer este análisis, sino que se lo vamos a tener que volver a mostrar a la persona y hacerlo de una forma sencilla, que sea verdaderamente fácil de interpretar para ella y que sepa cuál es la instrucción que se le está pidiendo desde la experiencia o desde el juego. Incluso aprovechar todo ese feedback no solo para darle una información de ajuste y de modificación del movimiento, sino incluso para modificar la gamificación. Luego contaré un poquito de esto. Entonces, esta alimentación visual va a estar también muy vinculada no solo a los canales, evidentemente, del canal sensitivo de la vista, sino también va a estar muy vinculada a este sentido de la propiocepción, ¿no? Que es al final la capacidad de conocer dónde está, cómo está posicionado tu cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos toda esta captura de movimiento perfectamente registrada y se la podemos compartir a la persona, ella va a ser aún
mucho más consciente de cómo está realmente posicionada. Por lo tanto, estamos también potenciando este sentido de la propiocepción. Al final, todos estos canales, que son los que vamos a estar utilizando normalmente con realidad virtual y aumentada, van a influir en esa interpretación de la información que va a hacer la persona y a su vez va a influir en su movimiento. Por lo tanto, lo que se espera de implementar estas 3 características en nuestra aplicación es que consigamos realmente tener un impacto en ese proceso de aprendizaje y también en todo el aprendizaje de la función de marcha, ¿no? En caso de que sean al final población neurológica. Pero también encontraremos otro tipo de población, que es la que ahora os voy a presentar, en la que también se pueden beneficiar de esas estrategias, aunque no necesariamente necesiten un reaprendizaje motor. Por concluir, aquí os muestro las 3 características, cómo se relacionan entre ellas, ¿de acuerdo? Veis que una nos lleva a la otra y os cuento verdaderamente, basado en esto, cómo Werium ha decidido abordar una solución que pueda llevarse para, en este caso, la rehabilitación de la marcha, pero para una población más envejecida que ha sufrido una caída y que por lo tanto se ha visto pues, con una fractura de cadera y por lo tanto se ha visto abocada en una intervención quirúrgica. Y esta población, uno de los problemas que sufren es que si la rehabilitación de esta función de marcha se retrasa o se alarga en el tiempo o incluso no se llega a recuperar bien, realmente va a tener un impacto bastante grande en su calidad de vida. Y de hecho hay muchos estudios que apuntan la relación entre una función de marcha deteriorada y también la mortalidad. Por lo tanto, es crucial que esta población en concreto, si sufre una caída y se ve intervenido por una fractura de cadera, lo antes posible pueda prestar pueda tener servicio de una rehabilitación de la función de marcha y también recuperar en la medida de lo posible ese patrón de marcha que tenía antes de la caída, porque también es posible que algunos recuperan la deambulación, pero ya es deambulación con asistencia técnica, incluso algunos pues ya son patrones alejados de lo normal, con mucho arrastro de pies y realmente que van a afectar también a la estabilidad y muchas veces van a desembocar en una segunda caída. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, realmente esta problemática que os he contado a nosotros nos la transmitió Albertia, es un grupo de residencias aquí de la Comunidad de Madrid, que se puso en contacto con nosotros, nos lo transmitió y pensamos en lo siguiente. Para poder agilizar, incluso con la idea de intentar reducir tanto personal como recursos, que se suelen destinar a las sesiones de rehabilitación para esta recuperación, se nos ocurrió que podíamos aportar un sistema robótico. Porque muchas veces para los primeros días después de una intervención quirúrgica, movilizar a la persona, los que estáis bastante más relacionados con el ámbito clínico, sabéis que se requiere al menos de 2 personas que sostengan al paciente y poco a poco ir movilizando, a menos que se tenga de sistemas tipo grúa. Pero claro, al final requiere de muchos recursos y nosotros pensamos que un sistema robótico que pudiera hacer las veces de un andador, que aportase tracción para facilitar el movimiento y que además pudiera tener esta capacidad de soporte de peso, de descarga de peso, que haga las veces de grúa, podría facilitar a la deambulación, porque claro, si tú descargas a la persona con un arnés y por lo tanto todo su peso no cae directamente sobre sus extremidades, por ejemplo, lo descargas al 90%, básicamente sí que puede empezar ya a movilizar la extremidad inferior, ¿no? a realizar los movimientos de marcha sin tener que realizar el apoyo. Por tanto, no sufrir tanto dolor a consecuencia de esto. Y por lo tanto también nos va a permitir empezar ya directamente a fortalecer esa musculatura, empezar a realizar ya movimientos, recuperar movilidad, etc.
Entonces, diseñamos este prototipo y de hecho ya realizamos un estudio piloto con este grupo de residencias y pudimos constatar que aquellos que habían realizado su terapia de rehabilitación con nuestro andador robótico, que no lo he presentado pero se llama S-Walker, pues aquellos que realizaron su rehabilitación con el S-Walker la completaron en menos de 70 días, lo cual es bastante beneficioso porque en menos de, bueno, en 2 meses larguitos eran personas que ya podían deambular perfectamente, frente a aquel grupo que no lo realizó con el andador y que hacía pues rehabilitación convencional y por lo tanto la duración de esta rehabilitación fue del doble, más o menos, de unos 120 días. Y por lo tanto, a su vez, pues hay que pensar en eso, en la cantidad de recursos y también en cómo va a afectar este retraso de la recuperación de la deambulación a la calidad de vida de la persona. Respecto a la calidad con la que se recuperaba la marcha, generamos este índice de recuperación y vimos que aquellos que habían utilizado el S-Walker recuperaban un 90% la deambulación. Es decir, el 90% de las personas que habían completado su rehabilitación, espera, esto estoy expresando mal, del grupo que había realizado la rehabilitación con el S-Walker, el 90% de estas personas había recuperado completamente la deambulación. Y es verdad que un 10% todavía requirió sesiones extra. Pero si nos enfocamos al grupo control, esta tasa es más bajita. Realmente de todos aquellos que pasaron por el proceso de rehabilitación, el 75% recuperó la deambulación. El resto todavía no. Me hicieron falta más sesiones evidentemente de rehabilitación y bueno, algunas de ellas ya sabéis que no todos desafortunadamente siempre llegan a recuperar. Algunos pues ya normalmente requieren de asistencia técnica o incluso de silla de ruedas. Bien, entonces diréis, vale, conocemos el S-Walker, pero ¿cómo llegamos a la VR? Nosotros pensamos, si hemos podido ya aportar un sistema que nos va a permitir mejorar esta rehabilitación, ¿por qué no además aportamos una herramienta que pueda mejorar a la persona ese patrón de marcha, que nos vaya a permitir gamificar esas experiencias, poder modificar cuál es ese patrón, esos ajustes posturales y hacerlo de una manera segura? Es decir, utilizando el andador. No se nos va a ocurrir poner a esta persona a andar libremente con las gafas, ¿no? Pues pensamos, bien, como tenemos este andador, que además lo tenemos todo, bueno, está lleno de sensores, no se ve en la foto, pero está todo sensorizado y además lo podemos controlar desde una aplicación propia. Por lo tanto, nosotros sabemos cuál es el patrón, cuál es el recorrido que va a hacer este andador. Podemos programar la velocidad, podemos programar los giros, podemos programar la dirección de movimiento. Al final podemos controlar todo con el andador. Si esta información se la comunicamos a una gafa, además capturamos el movimiento del paciente y se lo comunicamos a la gafa y ofrecemos una serie de juegos que nos permitan ir poco a poco modificando la distancia de zancada, ir potenciando la mejora del equilibrio, ir modificando también la altura al despegar el pie, ¿no? En este ciclo de marcha, pues ir modificando esta altura para obligar a que haya realmente un despegue de los pies del suelo. Podemos utilizar todas estas estrategias y generar al final una solución segura. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo siguiente. Bueno, aquí veis a una servidora testeando este prototipo antes de llevarlo a la prueba con pacientes, evidentemente. Y veis cómo llevo en la pierna izquierda atado un sensor, bueno, no se ve mucho, se ve ahí simplemente una cinta. Veis que también estoy cogida con este arnés de descarga de peso, aunque en este caso yo estaba sin descarga, estaba haciendo apoyo completo. Y en las caderas también veis que tengo unos elementos de sujeción que a su vez están recogiendo el movimiento de la cadera, la que se recoge a través directamente del andador. Bueno, pues todos estos sistemas de captura estaban comunicados con la gafa y la gafa verdaderamente lo que se dedica es a estimar este patrón de movimiento y a darme feedback. ¿Qué es lo que veo yo? A ver,
perdón, me he adelantado. Bueno, avanzo. ¿Qué es lo que veo yo? Pues yo veo lo siguiente. Os voy a poner un vídeo rápidamente. Es un poquito, bueno, cuenta más cosas de las que quiero compartir yo con vosotros. Lo voy a adelantar por aquí. Aquí. Bueno, aquí este es el proceso nuestro de desarrollo del andador, del modelo. Y exacto, ¿qué es lo que yo veo dentro de la interfaz? Pues bueno, yo veo evidentemente el modelo del andador, porque si yo quiero agarrarme de esas paralelas que tiene el andador robótico, tengo que saber dónde están para no chocarme contra ellas. Así que yo veo ese modelo digital, veo este escenario y veo estas huellas, ¿no? Y sobre estas huellas, perdón, se me van iluminando y además sobre estas huellas yo veo mis propias huellas, que son las que se me traquean con los pies. En el vídeo no se ve porque esto era están unas pruebas previas, pero tenemos sensores que van atados a los tobillos para realmente poder ya traquear todo el segmento, bueno, todos los segmentos de la pierna y definir con precisión dónde tengo los pies. Entonces podemos perfectamente conocer si estás apoyando el pie sobre la huella, si no estás apoyando, si estás colisionando con un obstáculo, porque nosotros también trabajamos, pues eso, emergiendo obstáculos para que trabajen la elevación de pies. Y luego tenemos por otra parte, nuestro software de captura de movimiento en tiempo real, también captura de MG, aunque esto ya es otra película, no os lo voy a contar, pero como veis podemos definir cuál es la dirección de movimiento de nuestro S-Walker y también ahí teníamos para registrar todas nuestras gráficas de movimiento. Entonces, bueno, yo creo que os he dejado una pinceladita de qué es más o menos lo que se ve dentro de la gafa. Uy, ¿qué he hecho? He dado a escape. Bueno, madre mía, tanto hype, el ordenador no lo ha aguantado. Vale, yo creo que sigo compartiendo, ¿verdad? Espero que sí. Sí, sí, te vemos la pantalla en blanca ahora mismo, pero por el tema del vídeo. Ahora sí, vale. Entonces diréis, ¿y cómo habéis hecho este diseño de esta gamificación? Yo os he enseñado algo pequeñito, ¿vale? Para no desvelar todos los entresijos de la aplicación y todos los juegos que hemos realizado, pero básicamente está basado en esta teoría en la cual hay una fase del ciclo de marcha en el cual directamente sabiendo dónde estás, cómo estás tú posicionado y también dónde se encuentra ese pie que va a realizar toda esa fase de vuelo, ya sabiendo esa posición, nosotros ya podemos saber dónde debe caer tu zancada, ¿no? Dónde se debe apoyar tu pie. Entonces, apoyándonos con esto, nosotros somos capaces de, en tiempo real, ya estimar dónde tiene que ser ese apoyo. Y por eso podemos iluminarte dónde tiene que realizarse la siguiente zancada o la siguiente pisada. Entonces, nosotros nos basamos en esta teoría y por supuesto, para poder hacerlo, nosotros a través de esta aplicación que os estoy enseñando, en el que ponemos la sesión, ponemos los parámetros del usuario, evidentemente también volcamos datos antropomórficos, como es básicamente la altura de la persona, el peso, la longitud de la pierna, ¿vale? Para poder estimar esta zancada. Aquí os dejaba un poco la vista que veíamos en VR. Y este es un escenario de tantos, ¿vale? Este es un escenario bastante naturalista, pero bueno, tenemos varios escenarios pero en todos ellos casi siempre se caracterizan por tener un camino y a lo largo del camino pues van apareciendo cosas, emergiendo objetos. Hay algunos casos en los que utilizamos la gamificación muy bien para dar feedback de cómo está siendo el rendimiento de la marcha, en el sentido de, por ejemplo, si no has apoyado bien el pie, el suelo empieza a gritarse. Porque en este caso es una pista de hielo. Entonces es importante que apoyes bien el pie, porque si realizas varias grietas, entonces, bueno, no te caes, ¿vale? No vamos a generar esta sensación extraña que pueda llevar a mareo, pero se acaba la experiencia y tenemos que volver a empezar. En este caso le damos un feedback de, bueno, vamos a reajustar la zancada, porque quizás no estamos siendo capaces de alcanzar todo ese ROM, ese rango de movimiento, vamos a reajustar la zancada y hacer algo pues, más corto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos distintas estrategias
Y estas, y mira, y os las enumero aquí. Por una parte, la interacción con obstáculos, por otra parte, ajustes posturales y por otra parte, por supuesto, la locomotora en un circuito, ¿no? Y tenemos estos apoyos. Y yo creo que llegados a este punto me queda poco. Me he saltado una diapositiva, exacto, me he saltado una diapositiva en la que, si me permitís, voy para atrás porque yo quería hacer un poco de contraste de esta solución con el gold standard actual y los sistemas que hay ahora mismo en el mercado, que algunos de vosotros quizás los conoceréis, otros pues los conocéis completamente, como sería de esperar. Y es, ahora mismo los sistemas que se suelen utilizar que incluyan descarga de peso, con este sistema tipo grúa y que incluyan al final una cinta de marcha para practicar la deambulación y, por supuesto, al menos algún sistema interactivo, que no inmersivo y tampoco diría gamificado, serían estos dos de aquí, que son los prototipos más, bueno, los productos más estrella y los más conocidos, que los dos pertenecen a la marca, bueno, a la casa de Okoma, que son el Lokomat. El Lokomat es este de la derecha, que además integra un exoesqueleto de miembro inferior, o sea que bueno, también asiste al movimiento de las piernas. Y luego por otra parte estaría la Femil, ¿vale? Que esta no lleva exoesqueleto, simplemente es cinta. Si os fijáis, estos sistemas, aparte de que son bastante caros, rondarían los varios cientos de miles de euros, que no todas las clínicas de fisioterapia pueden permitirse, ni los hospitales entiendo que sí, pero no todas las clínicas que dan servicio a esta rehabilitación pueden permitirse algo así, y tampoco, por supuesto, residencias o centros de día. Por una parte, el elevado coste económico y luego, por otra parte, fijaros que realmente aquí la rehabilitación se hace sobre cinta rodante y fijaros que los sistemas que aquí ellos lo llaman realidad virtual, no son realidad virtual inmersiva como la que nosotros proponemos, sino realmente se llama una realidad virtual no inmersiva. En ambas pantallas el usuario sí que ve a su avatar, realizando esos movimientos que sí que se están registrando en cada una de las máquinas, porque evidentemente en el del Lokomat, la de la derecha, está también muy sensorizado, entonces sí que se tiene esa captura, pero fijaros en la complejidad de este sistema y sobre todo que es un sistema estático. Al final nuestra contribución, y yo creo que es la principal diferencia de nuestro sistema con VR, es que primero es un sistema que puede entrenarse la marcha sobre terreno, permite la descarga de peso y por supuesto utiliza realidad virtual inmersiva, interactiva y gamificada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, y luego, desde luego, pues a nivel de coste económico, pues no está en esos rangos de precios. Entonces, bueno, quería compartiros esto para que tuvierais alguna referencia respecto a lo que ya hay. Y ya por último llegar a las conclusiones. Yo creo, ahí va, son las 7. Pues yo creo que acabo rápido. Simplemente comentaros que para que podamos utilizar estas tecnologías de realidad virtual y aumentada en rehabilitación de marcha, es importante que contemos con sistemas de captura de movimiento, ¿vale? Para poder realizar este análisis de los parámetros espaciotemporales. Por supuesto, esas tecnologías, tanto si se combinan con los sistemas de captura de movimiento como si se utilizan ellas mismas, nos van a permitir estimar estos patrones de marcha, y lo más interesante es poder utilizar ese potencial visual para aportar feedback visual que vaya al final a promocionar o aumentar ese sentido de la propiocepción. Y por último, aprovechar que utilizamos estas tecnologías de realidad virtual o aumentada para, de hecho, gamificar y modular los entornos para generar unas sesiones que se adapten a las necesidades del paciente y, por supuesto, que al final vayan a ir en la mejora de la deambulación, de la habilitación. Así que yo os he dejado algunos ejemplos de cómo se puede gamificar esto, pues eso, modulando la distancia de la zancada, la trayectoria, pero seguro que a vosotros, con todo lo que os he compartido, se os pueden ocurrir muchísimas más. Y llegados a este punto, yo creo que ya solo me queda preguntar qué os ha parecido, si tenéis dudas, preguntas, curiosidades, y yo ya
me callo, ¿no? Dejo de compartir incluso. Muchas gracias, Ana. La verdad es que me ha parecido, bueno, totalmente interesantísima, ¿eh? O sea, muy bien, enhorabuena, ¿eh? Porque yo la Gracias. última vez que hice el seguimiento de vuestro proyecto, yo creo que fue hace un año o así, y la verdad es que está genial, o sea, enhorabuena. Espero que os haya gustado mucho a todos, hayáis aprendido mucho. Si tenéis dudas, ir poniéndolas en el chat. Si no os deja cambiar a todos, no pasa nada. Nosotros o yo misma creo que la voy a leer para preguntarle a Ana cualquier duda que tengáis de todo lo que ha contado o cualquier cosa relacionada, ¿vale? Joana, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Pero simplemente por curiosidad. Vosotros ahora mismo la realidad virtual la estáis utilizando pues, para proyectar dónde tienes que pisar, ese tipo de cosas. ¿Le mostráis el avatar suyo al usuario entero o en ese caso no? Solo los pies, para que sepa, para que pueda comprender lo que él está realizando y lo que le está pidiendo la aplicación. Solo los pies porque, primero porque entendimos que no era necesario todo el avatar. Y luego también por un tema de rendimiento, básicamente. Vale, te lo comento porque a mí me pareció muy interesante. Ahora, en el 18 yo creo que era, estuvimos en una petición de proyecto con una clínica de Aragón, justamente de rehabilitación y demás. Y una de las cosas que resultó de toda la investigación que hicimos, para ver si íbamos o no, ¿vale? O sea, no lo llegamos a hacer. Pero una de las cosas que leímos y nos parecía súper interesante, yo no sé si a vosotros en algún momento lo vais a plantear, es que el hecho de poder ver cómo sería el caminado, ¿vale? Es decir, ver realmente la postura correcta de cada una de cada uno de los componentes que ejercen el movimiento, se ayuda a la rehabilitación. Yo ahora, pues algunos que sois alumnos míos lo sabéis, tú, Ana, yo creo que no, a mí me han operado de la rodilla y de hecho pues está malita y de bajas hace nada y de hecho sigo sin poder andar bien, ¿no? Y es verdad que soy muy consciente de yo ahora mismo no ando del todo bien como andaba antes y entre otras cosas es como si se me hubiera olvidado andar. Es decir, ciertos movimientos que son muy naturales, cuando tienes que concentrarte y cómo pongo el pie, cómo pongo la rodilla para moverla, porque todavía te duele, porque no sabes bien cómo ganarlo, es verdad que ya llega un momento que es más cognitivo que motor. Entonces, en esa investigación nosotros lo que salía y era muy interesante es cómo visualmente poder ver cuál sería el movimiento real y explotando el virtual embodiment, que en un ratito tú vas a sentir que esas piernas son tuyas, sí servía como feedback para que tu cerebro piense que lo estás haciendo, digamos como que vuelvas a reactivar esa comunicación de cada uno de los elementos, cómo sería. Nosotros no fuimos por ahí, o sea, no fuimos, pero porque surgieron otros proyectos más de psicología, pero te lo comento porque a mí me resultó súper interesante muchas de las cosas que leía y a lo mejor algunos de los extras avances más allá en algún momento pues pueda venir bien a oír. Sí, por supuesto, o sea, sí que nos encantaría tener todo, bueno, en realidad los brazos tampoco nos interesan mucho, Claro. pero porque de hecho en su día pensamos, ¿y si además hacemos coordinación? No, los pacientes se cogen a las paralelas y de ahí no se sueltan, que me parece también lógico. Entonces, miembro superior es verdad que no nos interesaba tanto, miembro inferior sí, pero de momento hemos ido solo con los pies porque al final, justo en esta población, es más interesante evitar arrastres de pies que una elevación de rodilla muy pronunciada, ¿no? Porque elevación de sorteo de obstáculos o subir escaleras, bueno, es otro tipo casi de actividad que no viene a ser la locomoción más del día a día. Nosotros pensamos, yo creo que es verdad que si tú quieres, exacto, si tú quieres visualizar ese movimiento en un avatar, yo pienso que tiene más sentido incluso usar AR, porque lo puedes proyectar delante de ti y puedes estar viendo hacer como ese mirror, ¿no? Pero en VR a nosotros nos interesaba que realmente estuvieran centrados en los pies y igual no tanto en las rodillas porque no sabemos hasta qué punto la rodilla, o sea, tener todo el segmento oculta el propio pie. Pero sí, lo exploraremos. Como ya te digo, ahora mismo estamos en la parte de experimentación, a ver qué tal se acepta, qué resultados obtenemos y supongo que poco a poco iremos creciendo más escenarios, más entornos. Así que sí, yo creo que sí que escucharemos tu recomendación. Vale, pues genial.
A ver, tenemos muchas cosas, ¿vale? Nos dice Rafael, enhorabuena por vuestro trabajazo. Ana, gracias por la presentación. Dice Guillermo Pérez, gracias Ana. ¿Para qué usáis los datos? ¿Cómo los volcáis en el diagnóstico o en el desarrollo? A ver, ahora mismo los datos no los usamos para el diagnóstico, los usamos únicamente para dar feedback de cómo está siendo el ajuste postural y también el movimiento, el patrón de marcha. Pero no se pretende en ningún caso diagnosticar. Y la otra pregunta, perdóname, ¿cuál era? ¿Cómo los usamos para cuántas cosas? ¿Para qué usáis los datos y cómo los volcáis en el diagnóstico y el desarrollo, interesándole a él más el diagnóstico? Pero bueno, ya he dicho que en el diagnóstico. En el diagnóstico no los volcamos, los hacemos en el desarrollo. El objetivo sí que sería poder, pero para eso necesitamos recoger una cantidad de datos de pacientes, que esto no es tan habitual, de pacientes con marcha normal en una población muy adulta. Nuestra población, el rango de edad es de los 85 años aproximadamente. Y no hay mucha investigación, apenas nos hemos encontrado esta dificultad, no hay referencias biográficas de andadores, exoesqueletos sí, con pacientes neurológicos sí, pero andadores en terrenos y cuáles son los patrones de marcha habituales, no tenemos esta información. Entonces, también nuestro objetivo es empezar a recabar datos de marcha normal, luego también de los que han sufrido fractura de cadera y poder empezar a sacar de ahí algún indicador, algún parámetro, algo que a futuro podamos aportar que sea de valor. Pero ahora mismo no estamos centrados en el diagnóstico. Pero bueno, igual lo que te he comentado te da alguna pista de que efectivamente va a ir por ahí, pero que solo se utiliza ahora mismo para desarrollo. Vale, fenomenal. Dice Alberto Blanco, me ha gustado mucho Ana, yo tengo un 75% de discapacidad por un infarto que me dio hace unos años, pero bueno, la silla de ruedas la tengo aparcada. ¿Vale? Para que la tengas ahí en cuenta. Diego de Freitas comenta, muchas gracias Ana y enhorabuena por el proyecto. Me parece increíble la tecnología a la hora de aprendizaje. Te quería preguntar sobre el tipo de feedback. Sabemos que el foco externo ayuda a la autoorganización del movimiento a nivel de procesamiento de la información y mejora el aprendizaje motor. ¿Se puede utilizar ambos feedback interno y externo mediante las gafas VR y AR? Muchas gracias. Sí, por supuesto, ambos. De hecho, bueno, aquí ya voy a hablar así de todo, pero tenemos un proyecto muy chulo que bueno, este no va sobre marcha, va sobre pedaleo, que también es un movimiento cíclico. Algunos grupos musculares que intervienen en la conmoción también intervienen en pedaleo, pero en pedaleo realmente se suele intentar fortalecer más el miembro inferior, más que ganar esta coordinación para la locomoción. Y porque desde luego tampoco en pedaleo hay equilibrio. Exacto, y en este proyecto de pedaleo no solo también analizamos la captura de movimiento del pedaleo y le damos feedback extrínseco, sino también le damos intrínseco y además estamos combinando varios canales, estamos dando feedback musical, que es muy interesante porque según cómo le damos el sonido y la persona al final, según interpreta, yo qué sé, una bajada de tono, una distorsión, bueno, yo no sé mucho de música, esto lo lleva otra persona, en la que yo confío ciegamente, pero aportándole feedback musical también podemos entrar a ese ajuste o a esa modificación del movimiento. Pero sí, desde luego, podemos utilizar varios canales sensoriales y podemos utilizar varios tipos de feedback, intrínseco y extrínseco. Y ambos al final vienen a potenciar esta capacidad de propiocepción que también está vinculada, como ya comentábamos, al aprendizaje motor. Qué bueno, qué bueno. Ahora mismo yo creo que de momento no tenemos más preguntas, pero están abiertas, chicos, o sea que cualquier cosa ir preguntando. Yo, cuando has dicho que... Vale, acaba de entrar una, pero me voy a colar, Lucas, un segundo, además Lucas es alumno de este año. Un momento. Has dicho que sobre todo estáis hablando de personas alrededor de 85 años. Sí, de 85 años, sí, más o menos un rango de 6. O sea, ¿La de entrada de la gafa? ¿Qué tal? Esta pregunta me la hacen mucho. Ya hemos hecho el estudio de tolerabilidad de la tecnología o aceptación de la tecnología, según lo queramos llamar. Es buena. Solo
A ver, es verdad que la gran parte de la población que encontramos en residencia, alrededor del 60% de esta población tiene algún deterioro cognitivo, demencias o otros deterioros. Entonces, los casos en los que ha habido algún rechazo está más asociado básicamente a una dificultad de comprender lo que se le está pidiendo desde la herramienta que a rechazo de la propia tecnología en sí. O sea, de hecho, a mí siempre me sorprende, pero ellos les ilusiona y además se sorprenden y están súper motivados a utilizarlo. Yo pienso que como son de una generación que quizás no están tan familiarizados con videojuegos y todo esto, ver algo así les impresiona muchísimo y lo aceptan muy bien, ¿eh? Pero ya te digo que hay algunos casos que es verdad que hace falta un umbral mínimo pues eso, de a nivel cognitivo para que ellos sepan interpretar toda la información que se les da a través del juego y no siempre es posible. Pero bueno, eso también lo tuvimos cuando se hacía las pruebas con el andador. Pero es verdad que con el andador a secas, pues bueno, tienes al fisio al lado que te dice, Manolo, sigue caminando. Y bueno, más o menos hace caso, pero con la VR a secas sí que está ese problema. Pero es muy buena, es muy buena. Así que estamos sorprendidos, pero también muy contentos. Vale, vale, genial, bueno saberlo. Vamos a ampliar usuarios y el margen de los sujetos en nuestros proyectos de investigación, que los tenemos ahí acotados, vamos a ampliar. Sí, sí, ampliarlos, por supuesto. Sí. Pues a ver, comenta Lucas. Vaya trabajazo, Ana, muchísimas gracias por la presentación. ¿El patrón de marcha que estimáis cuánto de fiable es? ¿Se insertan algunas variables en ese patrón para hacer la experiencia más realista o simplemente se usa el patrón ideal para la rehabilitación? Vale. Voy a contestar una pregunta por una. Respecto a cómo de fiable es, nosotros hicimos primero con el andador a secas, o sea, tú te colocas dentro del andador, del S-Walker, ya decía que este ya está sensorizado, ya tiene algunos sensores y ahí capturamos el patrón de marcha. Y luego hacemos la misma captura con otros sensores que son vestibles, ¿de acuerdo? Ambas estimaciones, la correlación que hay entre ellos era del 90 y pico %, no me acuerdo del dato concreto, pero es muy elevado. Por lo tanto, la estimación que se está haciendo, que realmente es la que está procesando la gafa, y luego tenemos la otra estimación que se está haciendo en el S-Walker, pero ya en esta aplicación que os he enseñado, que se vuelca, que tenemos el control del propio andador, pues ambas estimaciones son muy elevadas. Así que en ese aspecto nosotros no tememos. Después, respecto a si se meten variables o se utiliza el patrón ideal. Nosotros ahora mismo estamos utilizando el patrón ideal. De acuerdo a la propia persona, a la longitud de pierna, el ROM que vemos que tiene activo, bueno, sí, medimos el activo y el pasivo, tanto de cadera como de rodilla, aunque es verdad que justo en locomoción no se necesita un ROM muy elevado y normalmente ya, si no tengo mal entendido, cuando tú sales de una intervención quirúrgica, ellos ya se encargan de, si te han sustituido o te han puesto una prótesis o lo que sea, ellos se encargan de que no tengas limitaciones de rango articular, bueno, rango de movimiento, debidos a la propia intervención. Entonces, bueno, asumiendo que no hace falta mucho ROM, pero nosotros siendo conscientes de cuál es el mínimo que se necesita para ese patrón de marcha normal, para esa longitud de zancada y respecto a esa longitud de pierna, calculamos ese patrón ideal. Y nuestra intención es siempre ir guiando a la persona que consiga el patrón de marcha ideal. Pero también, un poco hilando con la pregunta de antes, el patrón de marcha ideal que nosotros tenemos, y es el que define la bibliografía, es de sujetos sanos, jóvenes, al menos todo el que está en la bibliografía. Se sabe que normalmente por una fractura de cadera pocas veces se vuelve a recuperar el patrón que se tenía. Entonces, bueno, también esperamos nosotros poder sacar datos de aquí y ver exactamente qué somos capaces de conseguir. Así que cuando podamos analizar los resultados y compartirlos, te contestaré con más precisión a tu pregunta, la verdad. Oye, Ana, cuando publiquéis el artículo, o sea, por el amor de Dios, pasárnoslo. Os lo comparto, sí, sí. Sí, además haremos vídeos y de todo Claro. para que la gente lo vea. Ahora está todo un poquito más así en boquita pequeña para que no...
No, que no se os caiga, que no se os caiga el artículo. Exacto. Lucas te da las gracias. Nos entra otra pregunta de Diego de Freitas. Última pregunta. Bueno, pues se puede haber alguna más. Por ahí estamos de tiempo. ¿Se puede detectar movimiento de estructuras más complejas como el pie? Para ver, por ejemplo, articulación supraestraganina o ver en apoyo caída de navicular, que es importante para un apoyo estable. Diego de Freitas, pues tiene conocimiento del tema, claro, lo está dejando, ¿eh? O sea que ahí muy bien. A ver, piensa que ahora mismo nosotros usamos un solo sensor inercial y, y nosotros sí que podemos ver esas rotaciones que hace el pie, pero ahora mismo nosotros no estamos entrando a analizar esto y mucho menos el movimiento articular. Para eso tendríamos que sensorizar básicamente con un calcetín o bueno, una plantilla de presión, sí que nos permitiría sacar esta radiografía, pero no estamos utilizando ahora mismo estos sensores. Sería realmente para entrar a hacer un estudio más exhaustivo y más en detalle únicamente entiendo de pie. Esto yo no sé si lo he dicho antes, pero así como cada vez hay más empresas que se están metiendo en rehabilitación con VR para miembro superior, rehabilitación funcional en general, y también neuromotora, hay muy pocas que están entrando a hacer eso mismo en miembro inferior, ¿vale? Porque normalmente requiere de uso de sistemas de captura externos. Mientras que en superior, yo creo que con Quest o casi con ápticos, los Leap Motion, todo esto, ya tienes todas las manitas cubiertas. Cubrir los pies me parece más complicado y nosotros todavía no estamos ahí. Pero oye, si nos metemos, oye, no sé si puedo tener tu contacto, porque nosotros al final siempre nos asesoramos con expertos en la materia. Nosotros desarrollamos la aplicación, pero nos hace falta todo el conocimiento de los expertos, que son los que definen cómo quieren tratar. Entonces, oye, igual si tenemos tu contacto, podemos ahondar más ahí, si es que vosotros también entendéis que hay un interés. Vale, pues ahí si quieres, Diego, que te lo deje. Diego está muy interesado en cosas de VR, de hecho es lo mismo quiere meterse, así que yo creo que mañana Perfecto. hablamos, así que ya hay que te vaya diciendo. A ver, Estupendo. Rafael Naveiro nos comenta, Ana, no sé si nos conoces, Foreign Project, pero con nuestra app utilizamos realidad virtual para lesiones motoras graves. Grabamos el entorno y a un actor realizando una serie de ejercicios para que el paciente pueda repetirlo una y otra vez, entre ellos la marcha en cinta a distintas velocidades. ¿Habéis pensado en fusionar imagen real grabada en 360 estereoscópica con CGI? Ahora mismo no hemos pensado en darle ese espejo para que tenga, porque vosotros grabáis la imagen a priori y luego se la reproducís, si no entiendo mal, ¿no? Sí, eso lo graban actores y luego se la reproducen, pero entiendo que nunca le fusionan, o sea, grabamos al actor de manera subjetiva. Subjetiva, no sé qué significa subjetiva en este ámbito. Yo tampoco, no sabemos a qué te refieres, Rafael. O sea, yo entiendo que los graban aparte y luego le repiten una y otra vez el movimiento para que lo pueda repetir. Pero entiendo que pero es de otro sujeto, que no es el propio paciente. un actor. Un actor. Bueno, pero hacer esto más o menos vendría a ser, si yo en realidad virtual coloco a un modelo que realiza esos movimientos, me serviría también, ¿no? Lo que pasa es que supongo que él pensará que es una imagen real en 360, ver a alguien real que a un avatar, que es verdad que los ciclos de caminado y el regueado del avatar a veces puede dar alguna cosilla rara y entonces pues, supongo que en el proyecto Foren pues pensarán, es mejor un actor que es una persona real. Entiendo, ¿no, Rafael? Pues no hemos pensado en esto por lo dicho, no nos hemos centrado tanto en la visualización de la persona, sino en darle feedback de cómo lo está haciendo para que sea un poco intuitivo, porque al final, lo dicho, es una aplicación para rehabilitar la marcha. Tú vas a un andador y yo a veces pienso, ya casi tienes bastante con ir al ritmo que te va el andador, ir pisando las huellas. Yo no sé si darle tanta información, estas personas son capaces de sacarle provecho, de utilizarlo. Que eso a veces también hay que tenerlo en cuenta, que darle más información a veces genera más bloqueo que ayuda. Pero
pero de todas formas, teniendo nosotros la captura en tiempo real, se me ocurre que sería incluso más interesante mostrarle, porque nosotros estimamos cuál es el patrón de marcha normal, ¿no? Entonces sería incluso más interesante mostrarle qué es lo que estás haciendo tú, qué es lo que queremos que hagas. Y no haría falta de otro actor, sino que se vea a sí mismo, que yo creo que de ahí también se puede aprender. Pero contestando a tu pregunta, no lo hemos considerado y no conocía el proyecto. O sea que bueno, ahora me lo apunto y os echo un vistazo, la verdad, porque me parece muy interesante. Oye, Ana, una pregunta. ¿Habéis notado si por el hecho de estar inmersos en VR, no estar viendo la sala rehabilitadora y encima pues gamificarlo de sigue con tus huellas y demás, se hace menos pesada? Yo te lo digo porque yo tengo que estar todos los días haciéndome kilómetros con la bici para recuperar mi andado normal y es un horror. Te acabas aburriendo, ¿no? Entonces, al final, pues o te pones una gafa de VR con el campo o te pones una serie. ¿Habéis notado si ya por el hecho de estar metido, gamificado y demás, la gente lleva mejor la rehabilitación en cuanto a ganas de seguir? Lo estamos midiendo. Todavía no te sé decir porque es algo más longitudinal. Estamos midiendo tanto el esfuerzo percibido, que sabemos que se reduce, pero bueno, tenemos que constatarlo, como también la motivación. Pero tampoco te sé decir, porque es verdad que es una población, que esa es la otra, que según si viene de que antes ha hecho taller en el huerto recogiendo fresas, pues vienen cansadísimos y dices, vaya por Dios. Pero bueno, anécdotas aparte, no te sé decir, pero entendemos que sí. De todas formas, también ellos tienen una actitud muy optimista, así. Entonces yo creo que eso siempre también depende, yo creo, de la persona. Se espera que sí, o sea, entiendo que vuestra hipótesis es que sí, lo que se espera es por otros estudios es que sí. Es verdad que es que tenéis una población súper rara en cuanto a estudios, es decir, que son muy mayores. O sea, es muy interesante lo que saquéis de ahí porque son los no estudiados. O sea, que son los no estudiados, exacto. Porque sí que el tema del pedaleo y otros de rehabilitación de marcha conexos están todos enfocados a pacientes neurológicos y todos es gente de mediana edad, pero los mayores cuesta tener datos. Entonces yo creo que aunque sea por eso, tendremos algo interesante que decir. Vale, pues no tenemos más preguntas, así que oye, Ana, darte las muchas gracias. Ha estado genial, o sea, más que una masterclass ha sido una clase, o sea, a mí me ha encantado. A la gente supongo que también le gusta la aplicación de la VR, que podemos ver en que se puede hacer en cosas súper serias y que realmente tiene un sentido de ser mucho más allá del metaverso, que de verdad que parece que no existe otra cosa. Qué traca, el metaverso. Entonces, la verdad que me ha encantado. Supongo que al resto también te queremos dar las gracias, Ana, porque de verdad, yo creo que fue en el 2018, ¿no? Cuando estuviste con nosotros. Sí, 2018. Ana 18-19. Sí, ¿verdad? 18-19. Pues Ana empezó en su mundo de la investigación con el proyecto Lancelot, que si le habéis echado un ojo a UTAD, pues trabajamos para superar fobia a los perros para niños con autismo. Y desde que terminó, pues ya está casi terminando la tesis, con un proyectazo impresionante. O sea, la verdad que yo por mi parte muy orgullosa, por parte de UTAD también. Y bueno, aquí ya estáis viendo que le ha encantado, que muchas gracias, así que una maravilla. Vosotros, por aguantar, porque madre mía. Pues nada, Ana, vamos viendo. Muchísimas, mira, nos dice, tengo un proyecto parecido y creo que os puedo aportar alguna cosilla, Alberto Blanco. Pues perfecto, yo no sé si al principio dejé una diapositiva con mi contacto. Bueno, pero si no, en UTAD lo tienen, si contactáis con ellos. Sí, si queréis directamente o si quieres volver a poner la diapositiva, lo que te sientas más cómoda, para si alguien quiere seguir a Ana, pues fenomenal, vamos. Espérate, porque yo antes he compartido y descompartido pantalla. Justo en medio de al lado de chatear. Aquí. Ahí. Bueno, esta. Vale, pues ahí, fenomenal. Ahí tenéis el correo de Ana, de la empresa. Entonces, pues cualquier cosilla, fenomenal para que podáis compartirla, dudas y lo que necesitéis. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Ana. Nos vemos el resto en las siguientes masterclass, que seguro que alguna montamos antes del verano, en septiembre. Y Ana, a ti te quiero ver mucho más, ¿eh? Así que... Vale, trato hecho. Vamos hablando. Gracias a vosotros también. Venga, hasta luego. Hasta luego.